Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Hacemos nuestras estas palabras de exultación tomadas del Salmo 12 y que constituyen la antífona de entrada de esta memoria del Inmaculado Corazón de la Virgen María. La oración es también exultación, gozo, júbilo, alabanzas a Dios. Y la liturgia quiere poner en labios de María estas palabras de la salmodia. Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor, porque el Señor hizo obras grandes en María y ella misma lo reconoce en el Magnificat. El Inmaculado Corazón de la Virgen María. Esta memoria es como el complemento lógico, natural, a la celebración del Corazón de Jesús que celebrábamos ayer. Después de la consagración del mundo al Corazón de la Virgen María en 1942, Papa Pío XII, llegaron numerosas peticiones al Papa, al Romano Pontífice, para que extendiera este culto litúrgico que ya existía en algunos otros lugares, que lo extendiera a toda la Iglesia. Y Pío XII, en 1945, accedió, diciendo que estaba seguro de encontrar en su amatísimo corazón, el corazón de María, el puerto seguro en medio de las tempestades que por todas partes nos apremian. Las tempestades a las que se refería eran evidentemente las de la Segunda Guerra Mundial, que vio desgarradas a muchas naciones, incluso cristianos, católicos en ambos bandos, que se destrozaban por cabecillas, ¿no? Por líderes que uno casi se atreve a decir que estaban siendo asusados por Satanás. Y los pueblos lucharon y se mataban unos a otros en una guerra que ha sido llamado fratricida. ¿Cómo estaría el corazón de María, el Inmaculado Corazón de María? La oración colecta de esta Eucaristía se dirige a Dios, pidiendo que por su intercesión seamos templos dignos del Señor, que así como preparó el corazón de la Virgen María para ser una morada digna del Espíritu, así también nosotros. ¿Soy un templo digno del Espíritu Santo? ¿Hago un esfuerzo por embellecer mi corazón y mi alma? ¿Acudo a la Santísima Virgen María para que interceda por mí y me ayude? Cuenta San Alfonso María de Ligorio un episodio curioso de San Alano, uno de los tantos frailes de la primera época de los dominicos, y que tenía una gran devoción a la Virgen, y propagó el rosario, el rezo del rosario. El caso es que este santo, Alano, tuvo unas tentaciones fortísimas contra la pureza y con esfuerzo, con toda su voluntad, con gran empeño de su parte, con toda la energía de su alma, venció la tentación y no sucumbió. Y que terminada la tentación, se le apareció la Santísima Virgen María, y aquel fraile estaba como orgulloso y pensó que en aquel momento la Virgen María le daría como una corona, unas rosas o al menos unas palmadas en la espalda para reconocer esa victoria que había tenido sobre la tentación. Pero ¿cuál no fue su sorpresa al recibir de la Santísima Virgen María una bofetada? Alano se quedó estupefacto
y preguntó qué pasaba, y que la Virgen le contestó que la próxima vez ni se le ocurriera intentar vencer las tentaciones en solitario con sus propias fuerzas, que para eso estaba ella, para ayudarlo, para que venciera con el amor, con las fuerzas, con la gracia de su inmaculado corazón. Esta es la realidad del cristiano, que tenemos una madre cuyo corazón supo acoger el misterio del Verbo de Dios hecho hombre, y que es nuestra madre, y que ha sido dejada a la humanidad, a la Iglesia, al pueblo de Dios, como intercesora. Al presentar las ofrendas sobre el altar en esta misa, imploramos también de María su protección. Acoge, Señor, la ofrenda y las súplicas que te presentamos en esta conmemoración. Haz que te sean agradables y atraigan sobre el pueblo el auxilio de tu protección. El Inmaculado Corazón de María es este corazón que guardaba las palabras de Dios en su interior. La llamamos junto con la liturgia en este día dichosa. Dichosa es la Virgen María que conservaba la palabra de Dios rumiándola en su corazón, como dándole vueltas en su interior, hablando con esa palabra. Y esa palabra era la palabra hecha carne, la palabra que ella había llevado en su seno, la palabra hecha carne, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora le hablaba en su corazón por medio de los acontecimientos que este mismo Hijo de Dios protagonizaba. El Evangelio recoge uno de estos episodios, cuando el niño Jesús, que rondaba los 12 años, se quedó en el templo y María y José tuvieron que regresar después de haber hecho una jornada de camino, y lo encontraron allí y preguntaron por él con angustia. «Hijo», le dice María, «mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Y Jesús contestó con naturalidad, «¿Que no saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?». Ellos no comprendieron, dice el texto del Evangelio, pero enseguida agrega que su madre conservaba todo esto en su corazón. A este corazón hace referencia la memoria que hoy celebramos. Un corazón que es como el arca de la palabra divina. De allí que cuando queremos comprender la palabra de Dios, cuando queremos ir a entender la Escritura Sagrada y más todavía a tocar con nuestras manos, con los afectos de nuestro ser, esa palabra divina, vamos al corazón de María, que es donde está conservada esa palabra. Si hacemos nuestros los sentimientos, los afectos, la ternura, la actitud, los sentimientos de María Santísima, esos sentimientos con los que ella dio el sí a la encarnación, al anuncio del ángel, esos sentimientos con los que llevó en su seno durante esos 9 meses de gestación al Verbo, esos sentimientos con los que lo dio a luz, con los que lo arropó en el pesebre, con los que lo acompañó en la huida de Egipto, en fin, toda la historia hasta el pie de la cruz y la resurrección, hasta el cenáculo. Si hacemos nuestro, esos sentimientos de María, esos afectos, accederemos, tendremos como que la llave que nos abre los misterios de la palabra divina. Al final de la Eucaristía de hoy se dice una oración postcomunión. Te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gocemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Porque quien acude a María se llena de gozo, el gozo de la gracia divina de estos tesoros. Y lo que le pedimos al corazón de María es que nos haga sentir
esa salvación, porque no queremos que nos pase como aquel buen fraile Alano, que pensaba que la salvación se obtenía y la resistencia y la victoria sobre el pecado solamente con el brazo partido, con fuerza de voluntad, digamos que en seco, sino que para nosotros la compañía de la Santísima Virgen María, su presencia en nuestras vidas, nos hace gozar de la salvación, nos hace disfrutar de su gracia, nos llenamos de la alegría de ser hijos de tan buena madre. Y de esa manera todo lo podemos en Cristo, que no nos abandona jamás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.